buenos días. Mi nombre es Luisa María Hernández García, curso tercer semestre de Lingüística y Literatura en la Universidad de Cartagena y vengo a presentar mi artículo titulado A los bienes y a los males la muerte los hace iguales, la evangelización de los pueblos indígenas durante la colonización de América en naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En este artículo se abordará el análisis de la representación de la evangelización de los pueblos indígenas a mediados del siglo XVI a través del estudio del libro Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca desde la perspectiva teórica de la filosofía de la religión y de su importancia en la formación del nuevo mundo según los planteamientos de Enrique Dulzan. Para abordar este tema de la representación que tiene la evangelización de los pueblos indígenas dentro del libro Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, se cuenta con una gran variedad de antecedentes, por lo que delimitaremos esta investigación al análisis de los siguientes antecedentes historiocríticos. Como primer antecedente, Mar Iconova en su artículo propone una visión de la importancia que tiene la curación y la medicina relacionados entre sí para la hibridación de las culturas nativas y europeas, en este caso específicamente de la relación entre Cabeza de Vaca y los pueblos indígenas en los que sirvió como curandero y que nosotros usaremos para contrastar el planteamiento de que la evangelización de estos pueblos fue desde la más pura muestra de fe, porque nos hace omitir el carácter colonizador y dogmático que sufren estos pueblos, la discriminación y discrepando del planteamiento anterior. Como segundo antecedentes, Androsky propone un análisis general sobre el aspecto discursivo del libro en el que enfocamos el cristianismo, la banalidad y prédica de la fe cristiana en los pueblos indígenas y que nos sirve para entender el papel de los católicos y personajes recurrentes en la obra. Y como tercer y último antecedentes, el Haber propone acerca de los viajes de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a través de las letras y discusiones editoriales en las que enfocaremos las desventuras de Cabeza de Vaca y abordaje de los aspectos socioculturales y enseñanzas religiosas. A lo que formularemos la siguiente pregunta: ¿cómo analizar el proceso de evangelización por parte de los colonos en los pueblos indígenas en América a través de naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca desde una perspectiva teórica del primer debate filosófico de la modernidad, con el propósito de visibilizar la violencia ejercida y encubierta en nombre de la religión? Además de los antecedentes antes mencionados, se tomará como base teórica crítica el ensayo filosófico de Enrique Dulzan titulado El primer debate de la modernidad, que trabaja acerca de la conquista desde un enfoque social, cultural y religioso, y nos permitirá examinar ideas principales y conceptos importantes para el desarrollo de esta investigación, como lo son la evangelización, religión, imposición de las religiones de manera dogmática, deshumanización de los pueblos indios. El texto hace planteamientos del estatus ontológico de los indios como bárbaros y el dominio colonial europeo a través del discurso de la modernidad y el carácter colonizador de los pueblos indígenas que pasa a ser orquestado por la violencia que justifican criminalizando la cultura de estos pueblos indígenas. Despojar de su carácter de humano a las personas indígenas por tener una religión y Dios considerado falso, indicando que los europeos eran quienes otorgaban a los pueblos nativos la condición de seres humanos y de Dios verdadero. Y la modificación del campo religioso donde se respetan los rituales de manera que no se pierdan la cultura europea de estas religiones americanas que eran de los
de los pueblos indígenas. Entonces, la respuesta previa a la pregunta antes formulada es que el proceso de evangelización de los pueblos indígenas por los colonizadores que se evidencia en el libro Naufragios constituye una representación del dominio religioso que se evidencia en el libro Naufragio. La injusticia en nombre de la fe, esclavización, manipulación e hibridación religiosa como resultado de los viajes que tuvo Cabeza de Vaca por América, que significaron una desfiguración parcial de los indígenas hacia su cultura y costumbres religiosas de manera un tanto violenta. Entonces, ya introduciéndolos al desarrollo de mi trabajo, tenemos que el libro Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca narra en primera persona sus aventuras o desventuras, puesto que fue una expedición que fracasó y trajo como consecuencia que viviera como esclavos, haciendo tareas de curandero y comerciante para sobrevivir en los pueblos indígenas. Cabeza de Vaca, durante este viaje, tiene una estrecha relación con su religiosidad. En su artículo, Lamar menciona que la religión llega a ser una herramienta en circunstancias mundanas limítrofes en donde se dan permanentemente adversidades, cosa que es cierta si se parte del hecho de que Vaca, pese a ser un colonizador, no está desde una posición imperiosa, sino que desde una más sumisa, desde que se presentó el naufragio con sus compañeros. Entonces tenemos como subtítulo el temor de las recompensas y las sanciones religiosas. En el capítulo titulado de cómo el alcalde mayor nos recibió bien la noche que llegamos, la tierra estaba despoblada, ya que los indios habían huido de los cristianos. Las consecuencias entonces es que nadie laboraba las tierras ni las siembras. Entonces, ¿qué pasó? Que con el pedido en nombre de Dios nuestro Señor, Cabeza de Vaca envió a personas indias que traía obligadas de otro sitio, claro, en su tripulación para que buscaran más indígenas, más personas indígenas. Y cito textualmente, que creyesen en Dios y lo sirviesen, porque era Señor de todos cuantas cosas había en el mundo, y que Él daba galardón y pagaba a los buenos, y pena perpetua de fuego a los malos, y que cuando los buenos murieran, los llevaba al cielo, donde nunca nadie moría, ni tenía hambre, ni frío, ni sed, ni otra necesidad ninguna, sino la mayor gloria que se puede pensar, y que lo que se quiere creer y obedecer de su mandamiento. Los echaba debajo de tierra en compañía de los demonios y en gran fuego, el cual nunca se había de acabar, sino atormentarlos para siempre, y que ayude de esto a ellos, si ellos quisiesen ser cristianos y servir a Dios de la manera que les mandasen, que los cristianos tenían por hermanos y los tratarían muy bien, y nosotros les mandaríamos que no les hiciesen ningún enojo ni los sacasen de sus tierras. Si no fuese grandes amigos suyos, más que si esto no quisiesen hacer, los cristianos los tratarían muy mal y se los llevarían como esclavos a otras tierras. En las religiones, sobre todo monoteístas como lo son las cristianas,
que es una religión que tiene bastante relevancia dentro del libro de naufragios, es recurrente el condicionamiento por medio del temor de las amenazas de sanciones divinas, como podría ser el desobedecer e ir al infierno, con la condición de opuesto a lo maravilloso que sería habitar en el cielo. Pero además puedo encontrar una similitud sobre los roles de poder que toman culturas religiosas que se consideran dominantes. En el cuento Lluvia, por ejemplo, pese a ser un cuento completamente fantástico, los nativos de las islas también son sentenciados por un evangelizador sin la posibilidad de trabajar, como consecuencia sin la posibilidad de comer también, siendo entonces en naufragios condicionados los indígenas a seguir las órdenes o ser esclavizados en otras tierras, lo cual es una forma bastante violenta, diría yo, de evangelizar. Y tenemos también como subtítulo la falacia de hibridación religiosa. La transformación de las culturas propiamente indígenas también han sido una forma de evangelizar, fingiendo una falsa interrelación entre el Dios europeo y el americano. El capítulo de naufragios antes mencionado también se ve reflejado cuando Cabeza de Vaca menciona lo siguiente: y preguntados en qué adoraban y sacrificaban, y a quién pedían el agua para sus maizales y la salud para ellos, respondieron que a un hombre que estaba en el cielo. Preguntámosle cómo se llama y dijeron que Aguar, y que creían que él había criado todo el mundo y todas las cosas en él. Tornémosles a preguntar cómo saben esto. Y respondieron que sus padres y abuelos se lo habían dicho, que de muchos tiempos tenían noticias de esto. Dulzan, en el primer debate filosófico de la modernidad, mencionaba que una de las tantas formas de dominación colonial ya no se trataba de trasladar a Amerindia la cultura europea, sino que se partía de las culturas americanas, organizándolas políticamente y obviamente estando estas mediadas por los reyes españoles, donde se expresara el genio indígena bajo el lejano poder español y modificando el campo religioso, cristianizándolo. Él mencionaba también que obviamente esto significaba un indiscutible cambio en la religión de los pueblos nativos, y esto se puede ver también en naufragios, cuando después de que mandan a los indígenas a levantar las iglesias, ellos ya no salen a recibir con las ofrendas típicas de su religión, sino que ya salen con las cruces luego de haber obviamente creado las iglesias. Para concluir entonces, la resolución del problema planteado de cómo analizar el proceso de evangelización por parte de los colones en los pueblos indígenas a través de naufragios de Cabeza de Vaca, desde una perspectiva teórica del primer debate filosófico de la modernidad, con el propósito de visibilizar la violencia ejercida en contra de los pueblos nativos, teniendo en cuenta los planteamientos previos que nos proporcionaron los antecedentes históricos sobre la condición de náufragos de la tripulación de Cabeza de Vaca, su permanencia en la isla, su desempeño como curandero, que más bien era como de misionero, como un evangelizador, ya que su método de sanación consistía más que todo en la del bautizo de los nativos, podemos concluir que sí significó una forma de manipulación por los métodos usados para la evangelización. Esclavización, porque las personas indígenas se hicieron cargo de montar las iglesias
y por consiguiente también fue una forma de evangelizar violenta.